La Navidad del 24 de diciembre de 1527, en el atrio de San José de los Naturales, Fray Pedro de Gante hizo una representación del viaje de la Virgen, con San José por supuesto, y el ángel desde Nazaret hasta Belén. Esa representación, con más de 200 actores y, según los cronistas de la época, con 50.000 espectadores, marca el inicio del teatro indoeuropeo, esto es, con elementos indígenas, ya que está hecho en náhuatl, y con elementos europeos, pues porque está hablando de la Virgen y del ángel y San José. Después de eso viene una catarata verdaderamente de maravillosas obras como el Día del Juicio Final, el Diluvio, muchas que forman uno de los movimientos de teatro más importantes en la historia de la humanidad, que se llama el teatro evangelizador, del cual se va a desprender también el teatro político en náhuatl. Esto es en 1527. En 1556, un presbítero bastante mediocre, González de Eslava, llega de España y escribe 16 coloquios. Eso inaugura el teatro colonial. Hay una enorme diferencia entre el teatro indoeuropeo, que a mí me gusta decirle mexicano, porque esa es la primera definición de México, está ahí. Y el teatro colonial que sigue tristemente imitando a España durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y bueno, ahí acaba. Bueno, no. Rodolfo Sigli hace una nueva propuesta para ese teatro colonial o mexicano. Ahí ya se diluye la discusión. Lo que es indiscutible es que en la Navidad de 1527 nació el teatro mexicano. Esa es la verdad. Entonces, hace más de 50 años, un grupo de interesados en rescatar la dignidad de ese teatro, pues nos unimos para formar Teatro de México. Y nuestra primera experiencia fue poner el Día del Juicio, el gran teatro del mundo dentro de la iglesia de Tepozotlán, de donde nació el concepto del vestuario pintado a mano, del genial Octavio Campo. Este vestuario pintado a mano va a caracterizar 50 años de actividades de Teatro de México. Pero para mí lo más importante es que el 16 de diciembre de 1964 abrimos con la primera pastorela. Empezamos los festejos de 50 años de Teatro de México el año pasado en la fachada del Palacio de Bellas Artes con la puesta en escena de una pastorela. Y el día de hoy vamos a dar por terminados esos festejos. El año pasado se le dio la presea de la pastorela a el primerísimo y gran actor Eduardo Liñán y a la maravillosa directora Marisela Lara, sobrevivientes de esa primera noche. Esta noche vamos a culminar dándole ese trofeo a Alicia Menchaca, que estuvo en esa primera noche de Tepozotlán, y a Eduardo Palomino, que fue el que iluminó ese extraordinario evento. Entonces, pues yo les he pedido que por favor nos juntemos hoy aquí en la cocina de la casa, exactamente, para que cada uno de nosotros dé su propia versión de algo que fue verdaderamente muy maravilloso, que fue el aplauso del público el día de la pastorela. Y fue muy maravilloso y excepcional porque no se dio al final del espectáculo, se dio al principio del espectáculo. Yo nunca he visto una obra en que el aplauso se dé al principio y no al final del espectáculo. Voy a empezar yo con mi testimonio. Yo le vendí las funciones, 8 funciones, al arzobispo Corripio, a otro arzobispo, no me acuerdo cómo se llamaba, Martínez, se llamaba Martínez. Y entonces el señor me puso un supervisor, porque yo le dije que yo no era católico, y entonces me puso un supervisor, el doctor Pérez de Salazar, que fue una colaboración maravillosa. Entonces, yo lo que como director hice fue que apagué las luces de la entrada totalmente.
El público, bueno, pues que eran representantes exactos de la gente de razón de México, y que me encanta que haya sido ese público. Entraba, pues muchas señoras iban con tacones, cayéndose entre las piedras, no había una señal de nada, nadie los recibía en la puerta, entraban a la hostería y se fueron sentando como pudieron en unas gradas que teníamos allí. Pero nadie dio indicación de nada absolutamente. Claro, eso, bueno, pues no era una recepción común y corriente, ¿no? Y entonces empezaron a suceder cosas. Y una de las cosas que sucedieron, pues Marisela Lara, la gran directora y gran continuadora de la tradición en México, pues tiene ese testimonio. ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis trenzas? No. ¿Quién se robó mis trenzas? No puedo salir a escena, se robaron mis trenzas. ¿Qué esperabas que te robaran? Bueno, Salí corriendo por el patio hasta meterme a un agujero donde yo me tenía que cambiar de ropa rápidamente porque estábamos vestidos de otra manera. En ese momento Palomino, Sí. el gran electricista, En ese momento empezaron a poner las luces, unas luces que fueron muy decía, llamen a Miguel. a que me dijera Miguel, que me dijera qué iba a hacer, no sabía lo que había en ese momento. Entonces se puso empezamos a poner botes, reflectores, alambre de todos calibres, y ya empezamos a mover todo esto, y yo me quedaba asombrado porque veía las cosas que yo no sabía ni qué estaba haciendo. Porque me hablaba Miguel, me hablaba de Lourdes, me hablaban de todos lados y no entendía yo nada. Total, que al final el aplauso que dieron me quedó, todo me quitó, las amarguras, todas las peripecias que tenía yo, lo que había sentido de temor, no sabía yo qué hacer, es la verdad de las cosas. Bueno, Entonces eso me fue muy grato. todo estaba preparado, por supuesto. Entonces yo salía Palomino y decía, llamen a Miguel, salía yo. ¿Qué pasa? No llegó la luz. Entonces yo le decía, pues pon lo que sea, pon un foco, lo que sea. Y bajaba un poquito de 40 watts sobre un telón horroroso, feísimo, en una plataformita. Y entonces salía el maravilloso Eduardo Liñán, y vestido de pastor suizo, pero... No, de nada, vestido de guarro. De nada, como de esos que se usaban en las bicicletas, para que no te agarrara el pantalón. Sí, vestido de nada, verdaderamente. Y eso sí, se pusieron muy exigentes. Marisela empezó, aparte de sus trenzas famosas, luego pues empezó a meter conmigo. ¿Y qué dijiste? A ver, cuéntate. A ver si hoy sí. Pero empezaste tú. No, a ver si hoy sí estás bien. Sí. A ver si hoy, porque nos ensayos Entonces están... me acerqué a él volví a venir corriendo a medio vestir y le dije, a ver si hoy sí actúas bien. Se acabó, es una pastorela. ¿Qué esperabas por 30 pesos a traer un pago? Nada. Entonces ya subía yo a un templetito precioso que está aquí. Este templete tenía un foquito de 40, ¿te acuerdas? Sí. Un foquito de 40, junto con Héctor Cruz, que ya no está con nosotros. Y empezaba yo mi numerito allí y empecé con aquel vestuario, ¿verdad? Que parecía yo... ¡Oh! ¡Cuán hermosa está la noche! Reverberan las estrellas. Y ya, cuán hermosa está la noche. Reverberan las estrellas. Y al fijar mi vista en ellas, siento el corazón latir. Y al fijarme vista en ellas, siento el corazón latir. Y de ahí salía corriendo a cambiarme ahora sí de... Pero espera. Bellísimo pastor. Espera. Entonces, o Emilio Obregón o yo salíamos y decía, porque había hecho el ridículo total Eduardo y Eco, porque además se les olvidaba, se quedaban viendo al público.
pegaban con el codo, diciendo, recordándose, etc. Bueno, ya a estas alturas la gente empezaba a chiflar. Yo atrás de las gradas chiflaba. Y Sáquenlos. me seguía realmente, porque estaban irritadísimos, pero ¿qué es esto, no? La oscuridad de la entrada, Marisela diciendo sus groserías, luego Eduardo Palomino diciendo que no había llegado la luz, bajando el foquito aquel horroroso, y luego Lalo recita, acabamos de estar en Bellas Artes en un recital maravilloso, y es genial, pero pues, a propósito lo hacía horrorosamente feo, ¿no? Y entonces la gente ya empezaba a chiflar, iban rápidamente, se iban rápidamente a cambiar, y bien Emilio o bien yo salíamos y decían, no, pero ya saben, es una pastorela, hombre, ¿no? En una pastorela siempre pasan estas cosas, de los 20 segundos. Entonces Dora de la Peña, una soprano maravillosa, cantaba desde una ventanita un villancico de Sor Juana, y 20 segundos realmente. Y al terminar los 20 segundos, Palo, desde la azotea, metía toda la luz, y eso es lo importante, eso es lo definitivo. ¿Qué pasaba en el momento en el que metíamos la luz? Y eso yo quiero que quede muy claro, porque esa ha sido realmente la misión del Teatro de México, es el marco teórico del Teatro de México. Se prendía la luz y ¿qué pasaba, Marisela? Vino un aplauso verdaderamente increíble, sorprendente. Los que estábamos ya llegando para ponernos en nuestros lugares nos quedamos como en el juego de Congélate donde puedas, porque no sabíamos a qué se debía ese aplauso vibrante, la gente de pie gritando bravos, y bravos ¿a quién? Si no habíamos dicho ni una palabra, ya saben la vanidad del actor, ¿no? No, pues los bravos eran para este elemento magistral, que fue utilizar lo ya hecho del convento de Tepozotlán, del ex convento, y la escenografía, atrezzo y decoración adicional de los hermanos Ocampo. Son verdaderamente geniales. Octavio y Ángel. Aparecía este cuadro y eso era lo que hacía levantarse a la gente. Nosotros, de plano, yo lloré. Yo sí recuerdo que se me fueron un par de lágrimas y dije, qué bruto. Y le dije por lo bajo a Héctor Cruz, ya la hicimos. Ahora, Alicia Menchaca, que magnífica actriz, hicimos en teatro en Cuapa, el entremés del viejo celoso de Cervantes. Ella era uno de los diablos, y entonces estaba con Lourdes Canale y con Maru Crespo en lo que es el infierno, y yo estaba aquí porque acababa de pedirle al público que esperaba viendo que cantara Dora. Así es que yo vi lo que es el gran nacimiento. Entonces descaradamente me di la vuelta para ver a ese público que estaba gritando bravo y que estaba en el entusiasmo verdaderamente. Pero Alicia vio al público directamente. ¿Qué fue lo que viste, Alicia? Ay, Miguel, una cosa hermosa. Me asomo y digo, ¿por qué están aplaudiendo? ¿Por qué? Pero están aplaudiendo y divinamente. Entonces la emoción fue tanto que yo empecé a llorar. De la pura emoción de recibir esos aplausos. La verdad no sabía qué hacer, sino llegar al público y abrazarlo, porque era una emoción tremenda la que yo sentía. Bueno, debo decir que yo también, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, porque se había cumplido el propósito de revalidar las culturas originales. El colonizador durante 500 años no solamente ha explotado al colonizado, sino que se ha burlado de él, lo ha obligado, por ejemplo en San Cristóbal de las Casas, a que se baje de las aceras si pasa una gente de razón. El colonizado le dice patroncito. Bueno, esa noche todo ese pasado colonial
colonizado y abyecto, todas esas caricaturas étnicas de trujites, llevates, y etcétera, esa noche fue el gran mentiza eso. Fue la recuperación de 3000 años de representaciones sagradas que se iniciaron con los olmecas, y pues yo creo que todos sentimos eso. Fue un gran privilegio esa noche. Sí. Muy bello, muy bello. Luego hicimos esa versión 2 años, yo me fui a Europa, Alicia tuvo que ir al lado también, etc. Pero Teatro de México siguió presentando 10 años en Tepoztlán. Y es importante revalidar que lo que estamos hablando es de Teatro de México, 10 años se hizo la pastorela en Tepoztlán. Luego ya cambiaron las cosas y Francesca von Gutenau siguió haciéndola y nos parece muy bien. Ella alguna vez, Marisela, que no tiene pelos en la lengua, dijo, pero pues eso ya la volvió una variedad de un restaurante. Bueno, puede ser, pero Francesca ha sostenido esos 40 años y entonces merece respeto por eso. Pero sí, lo que es importante marcar en este 50º aniversario y sobre todo el día de hoy, porque el día de hoy, de veras, se inaugura el segundo medio ciclo de Teatro de México y con un futuro brillantísimo además de todo, sí es importante que quede claro que esa noche dio origen, pues no sé, pienso, hay una grabación de Lalo haciendo el Arcángel en el Teatro de la Ciudad, con Lucila Mariscal, con Lucha Villa, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, siempre cumpliendo esa premisa de Teatro de México, de dignificar nuestras representaciones sagradas mexicanas, ¿no? Y bueno, Alicia por su parte, toda su vida se dedicó, es maestra de teatro, se dedicó a seguir haciendo pastorelas en las escuelas, y Marisela hizo una proeza verdaderamente. Marisela inventó el primer festival de pastorelas que hubo en 1981. Antes. En el 80. En el 80, sí. En el 80 hicimos el primer festival de pastorelas delegacionales y se inscribieron 93 pastorelas diarias. Nos volvíamos locos, se volvía loco el regente, todo el mundo, no sabíamos ni cómo hacer para llevar tantos sonidos, tantos templetes, a tantas iglesias. Todo el mundo tenía una pastorela y entre las líneas que tenían que acatar era la fórmula de Teatro de México. No tendrían por qué estar inventando ni estar hablando con inditos, lo que hace la pastorela como Teatro de México, pero fueron 93 diarias durante 6 días, del 16 al 23. Y luego se siguieron haciendo, 10 años. Bueno, así siguieron las actividades de Teatro de México ininterrumpidas, porque pues después empezamos a dar talleres, usted puede hacer su propia pastorela, Lourdes, Marisela, yo, etc. Y después de eso pues entramos al Teatro de la Ciudad con Eduardo, y luego de eso pues por toda la República se extendió la labor del Teatro de México, siempre con el lema de dignificar a los indígenas, de no burlarse de los colonizados. Y después siguió la labor estupenda de Ramón Sevilla, de Irene, mi hermana, prolificó el asunto. Pero en esta primera entrada de nuestro canal, de nuestro sitio que hoy inauguramos precisamente, pues esa primera noche queríamos recordarla como el manantial de que partió todo el torrente de Teatro de México. Mil gracias, mil gracias. Gracias.